uso medicinal de la cannabis es bien conocido. Sin embargo, existe cierta resistencia al tema, o dicho de manera coloquial, tiene mala prensa. ¿Pero por qué? ¿Por qué la estigmatización de esta planta? La marihuana contiene 2 sustancias químicas activas que los investigadores afirman tienen aplicaciones medicinales. Estos son el CBD y el THC. Pero, ¿para qué tipo de enfermedades puede ayudar esta planta? En el 2010, los investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard sugirieron que alguno de los beneficios del fármaco es la reducción de la ansiedad, uno de los principales problemas en el mundo actual. Por otro lado, el uso de la cannabis para el tratamiento de cáncer no ha sido aprobado aún. Sin embargo, ayuda en muchísimos síntomas. Pero, ¿cómo funciona y por qué en México no ha sido aprobado? Para hablar claro y de frente sobre este tema y muchos más, esta noche se encuentra con nosotros nuestra invitada experta, la doctora Sandra Sotelo. Quédese conmigo esta noche, el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Bueno, debo decirles que he estado leyendo con todo cuidado. Anoche me la pasé leyendo este libro de Nacho Lozano que se llama Marihuana a la Mexicana, y cualquier cantidad de libros y artículos sobre este tema, porque ciertamente despierta en mí un enorme interés y se los voy a comentar por qué. Yo formo parte de esta generación en donde los padres nos decían, de ninguna manera le vayas a entrar a la marihuana, de ninguna manera. Entonces yo decía cuando era jovencita, bueno, y si la pruebo y me gusta, créanme que por miedo, por eso nunca hasta el día de hoy he fumado marihuana. Sin embargo, quiero decirles lo siguiente. Como ustedes saben, y lo he comentado no solo en este programa, sino a través de las redes sociales, a mí me operaron en marzo, abril del hombro, una operación muy, muy fuerte, cortaron parte de la clavícula, en fin, tendones, músculos por una caída que tuve. Y lo único que a mí me sirvió, primero me puso el doctor parches de morfina, imagínense ustedes el nivel de dolor que yo traía, que tampoco me quitó del todo el dolor. Al paso del tiempo conocí a la doctora Sandra Sotelo. Ella tiene un aparato especial que trajeron de Rusia para quitar el dolor, y junto con este aparato y con la aplicación de pomada hecha a base de marihuana y de gotas de CBD, fue la única manera en que pudimos controlar este postoperatorio, que es el más doloroso que he tenido en mi vida. Por eso es que le pedí a la doctora Sandra Sotelo que viniera esta noche con nosotros para que nos hablara particularmente de este tema de la marihuana desde el punto de vista medicinal. De tal suerte, mi querida doctora, qué bueno que estás aquí conmigo. Gracias por acompañarnos y sobre todo para poder explicarle al público de qué manera ayuda desde el punto de vista de salud la cannabis, la marihuana en la vida de todos estos pacientes que, bueno, aquí estoy yo como testimonio en el manejo del dolor, que sin lugar a dudas a ti te consta, porque me has hecho el favor de acompañarme a lo largo de todos estos meses de recuperación, el efecto que ha tenido la marihuana embarrada en el hombro, aplicada en el hombro, que fue donde me hicieron esta cirugía, y las gotas de CBD para bajar precisamente el nivel de dolor. Es correcto, Lolita. Buenas noches, gracias por la invitación. Saludo a tu auditorio. La planta de la marihuana contiene más de 400, 500 sustancias químicas, pero las fundamentales y las que nos interesan son 2. El tetrahidrocannabinol o THC, que es la sustancia que produce los efectos psicotrópicos ampliamente conocidos por mucha gente, y los cannabinoides, que son las sustancias que tienen el potencial terapéutico o el uso médico. Eso es. Cuando una persona fuma un cigarrillo de marihuana, están mezclados los cannabinoides con el THC. Depende del tipo de planta, de la calidad de esta planta que esta persona está usando, tendrá una mayor o menor cantidad de THC o una mayor o menor cantidad de cannabinoides. O sea, las distintas plantas de marihuana, estoy entendiendo que efectivamente hay algunas que tienen mayor concentración de THC que otras, dependiendo de la calidad de la planta, ¿no? Es correcto. De todo el proceso de cultivo, de cómo fue cuidada, se mantienen los niveles de THC mayores o menores, y eso le da la calidad a esta planta en cuanto a THC hace. Por eso en Estados Unidos a mí me llama mucho la atención la forma en que ellos cultivan esta planta. Es decir, allá sí no es
a monte abierto, ¿verdad? Como lo hacen aquí en México, que están expuestos a cualquier tipo de plagas. En Estados Unidos yo he tenido la oportunidad, particularmente en Las Vegas, que es donde es totalmente legal y autorizado, ver cómo crecen estas plantas, pero al interior de grandes bodegas, en donde tú llegas y tienen controlado el agua, el riego, la temperatura, la luz. Es decir, el trato que tienen con estas plantas es extraordinario, de tal manera que ni siquiera están autorizados para utilizar insecticidas, porque eso contaminaría a la planta. Es decir, si una plantita así, de este tamañito, estuviera contaminada, con esa sola plantita tendrían que quemar toda la cosecha. Por eso es que tienen un control de calidad de 98%. Claro. Y esto es muy importante que se sepa, porque se supone que lo que nosotros tendríamos autorizado hasta el momento para uso medicinal sería precisamente el CBD, que es a lo que yo me refiero en este momento, porque ves todo ese proceso, digamos, para extraer los aceites de la planta, que muchas veces no solo están en presentación de gotas, sino también en comestibles. Mira, la planta de la marihuana es ancestral. Culturas antiquísimas como la egipcia la usaban. Claro. La usaban con usos, la usaban para efectos terapéuticos e incluso tenían rituales religiosos. Debido a nuestro ritmo de vida actual, el estrés, ansiedad e insomnio es muy común. Y es que ya todos lo hemos vivido muy cerca estos últimos años. Por eso, Juana y Teoma te traen los beneficios del CBD como un agente que ayuda a la relajación y estado de ánimo según múltiples estudios científicos. Hoy te traemos el conocimiento milenario sobre el CBD en un producto exclusivo de Juana by Teoma. Te presentamos el aceite sublingual Juana by Teoma, que contiene CBD al 5%, además de aceite de oliva extra virgen y aceite de coco. Porque la naturaleza nos ofrece lo que necesitamos, disfruta el aceite sublingual Juana by Teoma CBD al 5%. La misma reina Victoria le daban cannabis para controlar los cólicos menstruales, ¿no? ¿Qué pasa con esta fiebre de la marihuana? Como tú bien dijiste, la marihuana ha sido una planta ilegal, ha sido una sustancia ilegal, prohibida, por los efectos psicotrópicos, que dicho sea de paso, estos efectos psicotrópicos no son de agresividad, de violencia, generan un estado de tranquilidad. Es al contrario, justamente, que el alcohol, por ejemplo. Correcto, o que cocaína, heroína, que sustancias más duras. Sin embargo, fue clasificada dentro de estas mismas sustancias en un catálogo internacional, que afortunadamente la Organización Mundial de la Salud, que es el máximo referente, la máxima autoridad en salud, es un organismo dependiente de la ONU. ¿Sí? Apenas el año pasado, en 2018, emitió un comunicado, una declaración, pidiendo que esta sustancia, que la marihuana, el cannabis, fuera sacado de este catálogo. En el momento en que es sacado de este catálogo, está autorizado de alguna manera o respaldado por la Organización Mundial de la Salud su uso. En ese momento, con esa declaración de la OMS, muchos gobiernos y la sociedad también tuvieron la apertura a esta planta, ¿no? Y empezar a investigar a fondo realmente, ¿no? Así es, Lolita. Se vino una avalancha de estudios, de investigación, tanto farmacológica, clínica, en animales, porque que no se había hecho antes precisamente por el estigma que pesaba sobre la planta. Eso es. La ciencia no podía acercarse porque había un imperativo ético que lo prohibía. En el momento en que esto se quita, claro, y que la misma OMS reconoce el potencial terapéutico de esta sustancia, se viene en cascada esto. En todas partes del mundo se está haciendo investigación. Hay incluso un instituto internacional de estudio de la cannabis en República Checa, en Praga, donde precisamente se está haciendo mucha investigación, educación médica continua para capacitar a los médicos para que sepan precisamente de todos estos últimos resultados en la investigación. Ahora que yo he estado leyendo sobre este tema, me llama mucho la atención leer y descubrir que nosotros, el organismo, el cuerpo, produce cannabinoides. Esto es verdaderamente increíble y es algo que yo no sabía. Es correcto, Lolita, y fue un descubrimiento relativamente reciente
que tiene todavía a la ciencia fascinada. Es un objeto de estudio increíble porque finalmente sí, tenemos un sistema endocannabinoide, es decir, nuestro propio cuerpo produce cannabinoides y nuestro cuerpo tiene receptores para estos cannabinoides en muchos lados, en muchos órganos, es sistémico. No se conoce exactamente cuál es la función. Se cree que es un sistema de modulación, es decir, que nuestro cuerpo tiene, entre otros, porque tiene muchos, un sistema de modulación a través de los cannabinoides que permiten muchísimas funciones. Los cannabinoides se ven implicados en muchas funciones como en la cascada de la inflamación, como tú comentabas hace unos momentos, tiene efectos sobre toda la cascada de inflamación que es muy compleja. Sí. Por eso sus usos en artritis, en fibromialgia, en dolor, desde ese punto, porque también desde otro punto de vista, los cannabinoides actúan sobre los centros de dolor del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Hombre, en diabetes, que esto es la enfermedad de la epidemia del siglo. Esperemos que en el Senado, ya por vida de Dios, se dejen de cuentos y ya prueben esto como debe de ser, pueda ayudar a tantos y tantos y tantos pacientes con esta enfermedad. Que desgraciadamente, doctora, tú sabes que es una de las enfermedades más caras, con las consecuencias, desde luego, más caras, no solo desde el punto de vista económico, sino de salud. Es correcto, sí, los años de vida saludables perdidos, el gasto en salud es enorme con esta enfermedad, Lolita. Y sí, efectivamente, desde la Suprema Corte de Justicia, desde 2017, solicitó a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS. Directamente a la COFEPRIS, claro. Que se creara el marco jurídico para que los cannabinoides comenzaran a ser utilizados. Tengo entendido que tienen un plazo máximo. Así es, el 30 de abril. Ojalá se resuelva y se pueda comenzar a usar los cannabinoides. Ahora bien, una cosa es que ya lo autorice el Senado de la República y ahora lo que nos falta es que la COFEPRIS pues saque el reglamento, ¿verdad? Te agradezco muchísimo, doctora, que hayas estado conmigo esta noche y que nos hayas explicado de manera muy clara y contundente